Le dije que no a ser su dama de honor y desató el infierno en el trabajo. Nunca fui el tipo de persona que soñaba con bodas. Ni con la mía ni con la de otros. Tal vez por eso me sentí tan fuera de lugar cuando Vanessa, con su sonrisa impecable y una carpeta rosa pastel en la mano, se sentó frente a mí en la cafetería de la oficina. Clau. Dijo como si fuéramos íntimas amigas desde la universidad. Justo la persona que quería ver. Clau. Ni siquiera me gusta que me digan así. Me limité a sonreír, todavía revolviendo el azúcar en mi café. Ella estaba radiante, el anillo de compromiso brillando como si lo hubieran lustrado minutos antes. Llevaba semanas hablando de su boda con quien quisiera escucharla, pero hasta ese momento yo había logrado mantenerme al margen. O eso creía. ¿Sabes? Estuve pensando mucho en mis damas de honor y me encantaría que tú fueras una. La cucharita tintineó al chocar con la taza. ¿Yo? Pregunté, genuinamente desconcertada. ¿Estás segura? Claro. Rió, como si mi duda fuera un chiste. Eres súper organizada, tienes buen gusto, y además, me caes muy bien. La forma en que lo dijo sonaba ensayada. Como si lo hubiera dicho antes, a otras personas. Sentí que estaba en una especie de teatro donde yo no entendía mi papel. Vanessa y yo trabajábamos juntas desde hacía poco más de un año. Compartíamos proyectos, reuniones, y algún que otro almuerzo grupal, pero nunca habíamos tenido una conversación verdaderamente personal. No éramos enemigas, pero tampoco amigas. Su personalidad siempre fue demasiado intensa para mí, hablaba fuerte, reía más fuerte, y siempre parecía competir con todos, incluso en cosas triviales. «Wow, es un honor que pienses en mí», respondí, tratando de sonar amable, pero no sé si soy la mejor persona para ese rol. Su sonrisa se mantuvo fija, pero vi cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. «¿Por qué no?», preguntó, con una risa cortante. No quería herirla, ni generar un momento incómodo en mitad de la jornada laboral. Pero tampoco quería mentir. No es nada personal. Solo que, no me siento cómoda participando en bodas de manera tan activa. No es lo mío. Me genera ansiedad, honestamente. Esperé que lo entendiera. Que dijera algo como, lo entiendo, tranquila. Pero en lugar de eso, bajó la mirada a su carpeta, la cerró con fuerza y murmuró. Vaya. No me lo esperaba. Sentí un nudo en el estómago. Lo siento, Vanessa. No quiero que esto afecte nada entre nosotras. Ella levantó la vista y sonrió otra vez, pero ahora sus ojos no sonreían. Claro. Todo bien. Y se fue. Así de simple. Dejándome sola con mi café amargo y una sensación extraña, como si acabara de cometer un pecado social del que no entendía la magnitud. No lo sabía entonces, pero esa negativa, esa pequeña decisión de ser fiel a mí misma, se convertiría en el primer dominó de una cadena que iba a cambiarlo todo. Pasé el resto de ese lunes con una sensación de pesadez en el pecho. Trabajar frente a la computadora, escribir correos, incluso participar en la reunión de seguimiento con el equipo, todo se sentía forzado. Como si estuviera fingiendo normalidad, mientras por dentro me repetía, ¿y si me equivoqué? Vanessa no volvió a dirigirme la palabra en todo el día. La vi cruzarse con algunos compañeros, reír con exageración, como si necesitara demostrar que nada la afectaba. Pero cuando nuestras miradas se cruzaban por accidente, sus ojos eran puros cuchillos. No esperaba que lo tomara tan mal. Al fin y al cabo, no somos amigas. ¿Qué esperaba de mí realmente? ¿Una respuesta automática, como si fuera un favor trivial? Esa noche, en casa, llamé a Laura, mi mejor amiga de toda la vida. ¿Tú crees que hice mal en decirle que no? Por no ser dama de honor. Para nada. Respondió con naturalidad. Cada quien tiene derecho a elegir. Además, si no eres cercana a ella, ¿qué sentido tiene? Es que me hizo sentir culpable. Como si le hubiera fallado en algo importante. No quiero parecer desagradecida, pero... Clau, si alguien se ofende porque no quieres cumplir un rol social que implica tiempo, dinero y energía, el problema no es tu respuesta, es su expectativa. Sus palabras me dieron cierta paz. No estaba loca. No era cruel. Simplemente había puesto un límite. Pero los días siguientes no fueron más tranquilos. En la oficina, los susurros empezaron. No eran palabras directas, pero sentía las miradas. Las pausas incómodas cuando entraba en la sala de descanso. ¿Sabes lo que dijo Vanessa?, seguidos por silencios incómodos cuando pasaba cerca. Algunos compañeros me miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Uno incluso me dijo en voz baja.
Vanessa se veía muy afectada, creo que esperaba más empatía. ¿Empatía? Por no querer participar en algo que nunca fue mío. Intenté mantenerme firme, pero en el fondo, la incomodidad crecía. No soy una persona conflictiva. Nunca me han gustado los dramas, ni el chisme. Siempre me mantuve al margen de las alianzas de la oficina. Pero ahora parecía estar metida en el centro de un escándalo invisible. Y lo peor era que nadie me preguntaba directamente. Solo hablaban alrededor. Como si ya hubieran decidido quién era yo. Una mañana, mientras tomaba café sola en la sala de descanso, Vanessa entró. Ah, hola Claudia, dijo con una sonrisa plástica. Hola, respondí, intentando sonar neutral. Solo quería decirte que ya encontré a alguien más para mi boda. Seguro lo hará con más entusiasmo, y sin esperar respuesta, se dio media vuelta y salió. Sus palabras eran dulces como veneno. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una punzada de rabia. ¿Por qué está haciendo esto? Solo dije que no. No la insulté, no la humillé. Solo dije que no. Pero a veces, para algunas personas, decir que no es más ofensivo que cualquier insulto. Y algo me decía que esto apenas comenzaba. El ambiente en la oficina empezó a cambiar, lentamente al principio, luego de forma evidente. Como una especie de neblina espesa que no sabías de dónde venía, pero que te envolvía en cuanto cruzabas la puerta. Vanessa no me volvió a hablar directamente. No fue grosera, nunca lo fue, no abiertamente, pero su indiferencia era tan punzante como un comentario cruel. Me ignoraba en las reuniones, evitaba cualquier trabajo en conjunto conmigo, y cuando eso era imposible, se limitaba a dar instrucciones secas y sin mirarme a los ojos. Hasta ahí, podría haberlo tolerado. La pasividad agresiva no era nada nuevo para mí. Pero lo que no esperaba era el efecto dominó que empezó a tener su actitud en el resto del equipo. Una mañana, llegué y noté que mi escritorio había sido movido. Ya no estaba junto a la ventana, como siempre. Ahora estaba al lado de la fotocopiadora, justo donde la gente se detenía a cuchichear y dejar tazas sucias. Nadie me avisó del cambio. Fue una decisión del equipo. Me dijo Raúl, el supervisor, cuando pregunté con calma. Creemos que así la dinámica de trabajo fluye mejor. No discutí. Pero lo entendí todo. Vanessa había hablado. Con una sonrisa, con lágrimas tal vez, diciendo que se sentía incómoda, o que necesitaba un espacio emocional seguro para planear su boda. Y como siempre, ella ganaba. La gente le cree a quien sabe manipular emociones, no a quien guarda silencio. Empecé a notar otras cosas. Correos en los que ya no me incluían. Invitaciones a almuerzos espontáneos que me saltaban. Reuniones de las que me enteraba tarde. Comentarios como, seguro tú no querrías venir, o pensamos que estabas muy ocupada. Pequeñas exclusiones disfrazadas de consideraciones. Una tarde, escuché por accidente cómo Vanessa hablaba con dos compañeras cerca del baño. No dijeron mi nombre, pero era claro que hablaban de mí. Algunas personas simplemente no entienden lo que significa la amistad. Creen que pueden ir por la vida siendo frías, diciendo que no a todo, y aún así esperar respeto. Pero la gente no olvida ese tipo de desplantes. Me hervía la sangre. ¿Desplante? Eso era ahora decir que no. Me miré al espejo del baño y apenas me reconocí. Tenía ojeras, los labios resecos, el cabello recogido con descuido. Me sentía como si estuviera caminando sobre cristales, cada día, sin saber qué parte del suelo me iba a traicionar. Me preguntaba una y otra vez, ¿debía haber aceptado? ¿Solo para evitar esto? Pero cada vez que consideraba esa idea, algo dentro de mí se revolvía. No. No podía aceptar una obligación social solo para complacer a alguien que nunca fue verdaderamente cercana. No podía sacrificar mi paz solo por evitar la incomodidad ajena. Vanessa estaba ganando. No con argumentos, sino con presión social, con gestos silenciosos, con esa capacidad suya de victimizarse sin ensuciarse las manos. Pero aún no sabía que yo también estaba empezando a hartarme. Y que cuando llego a mi límite, no suelo quedarme callada. El día que estallé no fue particularmente diferente a los demás. No hubo una provocación mayor, ni un grito, ni una discusión. Fue, irónicamente, un momento trivial lo que encendió la chispa, una bandeja de galletas. Era viernes, y alguien había dejado una caja de galletas en la sala de descanso con una nota escrita a mano, solo para las damas del gran día. Había risas, fotos, incluso alguien grababa historias para Instagram etiquetando a todas las compañeras que participarían en la boda de Vanessa. Yo fui por un café. Ni siquiera iba por las galletas.
Ah, Clau, esas no son para ti, dijo una de las asistentes, sonriendo con falsa dulzura. Son para el círculo de confianza de Vanessa, ¿sabes? No te preocupes, no quiero ninguna, respondí, en automático. Pero mi voz sonó tensa, más seca de lo que pensaba. Entonces Vanessa, desde el fondo de la sala, decidió hablar. Como si hubiese estado esperando el momento perfecto para dejar caer la gota final. No te lo tomes personal, Claudia. Hay roles que simplemente no le quedan a todo el mundo. No todos estamos hechos para estar en momentos importantes de la vida de otros. Y ahí lo sentí. Esa punzada aguda en el estómago, el ardor en la garganta. La mezcla entre humillación, impotencia y rabia contenida. Como si todas las pequeñas agresiones, los murmullos, las miradas, los rechazos silenciosos, hubieran encontrado su punto de ebullición. Solté la taza con calma sobre la mesa, respiré hondo y hablé. Mi voz temblaba, sí, pero no por miedo. Por acumulación. ¿Sabes qué, Vanessa? Tienes razón. No todos estamos hechos para actuar como si una amistad fingida significara algo real. No me uní a tu teatro, y eso te dolió más de lo que deberías admitir. Pero no es mi culpa si confundiste cordialidad con intimidad. La sala enmudeció. Ella parpadeó, sorprendida. Por primera vez, su sonrisa tembló. No necesitas avergonzarme para quedar bien, Claudia, dijo, alzando un poco la voz. Yo no necesito quedar bien con nadie. Respondí, más firme esta vez. Pero tú sí. Por eso esto te molesta tanto. Porque dije, no, y tú no sabes lidiar con un límite. Quisiste hacer de tu boda una pasarela emocional para demostrar que todos te adoran, y que alguien no se sumara a tu guión perfecto te arruinó la narrativa. Silencio. Nadie dijo nada. Algunos compañeros evitaban mirarme, otros parecían incómodos. Y hubo quienes, estoy segura, estaban a punto de aplaudir, pero se contuvieron por miedo. Tomé mi taza de nuevo, esta vez con mano firme. No te odio, Vanessa. Pero tampoco te debo lealtad. Y si ser una dama de honor significaba renunciar a mi dignidad, entonces gracias por darme la oportunidad de decir que no. Y salí. No lloré. No temblé. Caminé por el pasillo como si cada paso me devolviera algo que había perdido en las últimas semanas. Respeto. Propio. Me senté en mi escritorio, junto a la fotocopiadora, sí, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Había estallado, sí. Pero no por debilidad. Por fin, había defendido mi límite. Y aunque el ambiente no cambió de inmediato, algo sí lo hizo, yo. Después de ese día, no me ignoraron más. Pero no fue una mejora. Fue otra clase de atención. De esas que escuecen más que el silencio, miradas largas, susurros entre pasillos, notificaciones de grupos de chat en los que ya no estaba. Me miraban como si fuera la que había arruinado algo perfecto. Como si el equilibrio hubiera sido alterado porque yo decidí hablar. Vanessa, en cambio, se convirtió en una especie de mártir. En cada conversación informal que escuchaba al pasar, su nombre era mencionado con un tono lastimero. Pobrecita, lo que ha tenido que soportar, justo ahora, que está por casarse. Todo era justo ahora. Es que Claudia pudo haberlo dicho de otra manera, escuché murmurar a Lisette una tarde. Una cosa es tener tus límites, otra es arruinarle la ilusión a alguien que solo te pidió compartir algo bonito. Compartir. Me repetía en silencio. ¿Desde cuando la presión emocional disfrazada de ternura era compartir? Pero lo más revelador no vino de sus aliadas. Vino de quienes empezaron a verme con otros ojos. Primero fue Daniel, uno de los diseñadores con quien rara vez hablaba. Te vi el otro día, me dijo en la máquina de café, como quien no quiere la cosa. Lo que hiciste fue valiente. A veces, el no más pequeño tiene el eco más fuerte. Gracias, respondí con cautela. No sabía en qué equipo estaba cada quien. Luego fue Carla, una administrativa que había sido elegida como tercera dama de honor. ¿Sabes qué? Ni siquiera quería serlo. Pero me sentí forzada. Como si negarme fuera un acto de traición. Me miró con vergüenza. Y cuando tú dijiste que no, me dio envidia. Porque yo no tuve el valor. Empecé a notar cómo la imagen pulida de Vanessa tenía grietas. Gente que la respaldaba, por inercia. Por miedo a desentonar. Porque era más fácil caerle bien a la novia que ser etiquetado como la persona tóxica que arruina su cuento de hadas. Pero las grietas se ampliaron cuando ella cometió un error. Una tarde, a los pocos días de mi confrontación,
Vanessa compartió en su Instagram una historia que subió creyendo que era privada. En ella, se burlaba de mí con una amiga, imitando mi tono de víctima, riéndose de cómo me hice la fuerte. Incluso mencionó que todo era parte de su gran venganza por haberme traicionado. Alguien grabó la pantalla. Y la historia corrió como fuego por la oficina. Lo que antes era murmullo, ahora era incomodidad colectiva. Nadie lo dijo en voz alta, pero algo cambió. Ya no podían sostener la imagen de la novia incomprendida. Ahora se notaba su teatralidad, su manipulación. La dulzura forzada empezó a parecer cínica. Él encantó, un disfraz. El lunes siguiente, Vanessa no vino a trabajar. Dijo que se sentía mal. Pero yo supe, por como nadie preguntó por ella, que su trono se tambaleaba. Y en medio de todo, por primera vez en semanas, sentí alivio. No porque le estuviera yendo mal, sino porque por fin, las cosas se veían como eran. No como ella quería que fueran. Y eso, para mí, ya era una victoria. Faltaban 2 semanas para la boda de Vanessa. A pesar de su ausencia temporal, volvió a la oficina con la cabeza en alto y una sonrisa más afilada que nunca. Como si no hubiese pasado nada. Como si la historia de Instagram no existiera. Como si la gente no la mirara distinto ahora. Pero sus ojos la delataban, ya no tenía control. Buenos días. Cantó una mañana al entrar, como una estrella de teatro entrando al escenario. Nadie respondió. Yo estaba en mi escritorio, revisando unos informes, cuando se acercó. Se detuvo a mi lado. Me observó, y por primera vez, no sonreía. ¿Disfrutas esto, verdad? Dijo en voz baja, apenas audible para los demás. Levanté la vista. ¿Disfrutar qué, Vanessa? Verme mal. Ver cómo todo se desmorona. No te bastó con decir que no, ¿cierto? Respiré profundo. Había algo roto en su voz. Pero no era arrepentimiento. Era orgullo herido. No te hice nada, Vanessa. Fuiste tú la que no aceptó un no. Tú la que me expuso, la que me humilló. Y aún así, aquí estoy, trabajando, en silencio. Tú decidiste convertir esto en guerra. Ella cerró los ojos un segundo, como conteniéndose. Luego se fue sin decir más. Ese día, Carla me escribió por Teams, ¿has oído? Cancelaron el ensayo general del sábado. Dicen que algunos del grupo se bajaron. Resultó que 2 de sus damas de honor más leales renunciaron. Una de ellas, al parecer, había tenido una discusión con Vanessa por un comentario cruel que hizo sobre su cuerpo al elegir los vestidos. La otra confesó que ya no quería estar involucrada con alguien tan vengativa y controladora. Las cosas se desmoronaban. Poco a poco. Como si todo lo que Vanessa había construido para verse perfecta, se deshiciera con la misma delicadeza con la que fingía sonreír. El siguiente lunes, nos enviaron un correo desde Recursos Humanos. Formal, diplomático, pero directo, la empresa tomaría cartas sobre conductas inapropiadas dentro del entorno laboral. Adjuntaron capturas, anonimizadas, pero evidentes, del vídeo de Vanessa burlándose de mí. Era claro que alguien había escalado el asunto. Y aunque no la despidieron, sí le retiraron una bonificación especial que había solicitado por representar a la empresa, como embajadora, en su boda, ya que planeaba hacer de su ceremonia una vitrina para la firma. Por si fuera poco, su prometido, al parecer, había visto también el vídeo filtrado. Una tarde, en el baño, escuché por casualidad a 2 compañeros hablar de una discusión que tuvieron en público. Él le habría dicho, no entiendo por qué necesitas que todo el mundo te aplauda para sentirte querida. Y entonces lo supe, la caída de Vanessa no había sido provocada por mí. Fue una consecuencia inevitable de su propio reflejo. Solo le bastó un espejo que no le devolviera la imagen que esperaba. La boda, increíblemente, seguía en pie. Pero todos sabíamos que no sería la misma. Y yo por fin sentía paz. No rencor. No venganza. Solo paz. Porque había recuperado algo más importante que una amistad falsa, el respeto hacia mí misma. La boda se celebró. Contra todo pronóstico, Vanessa no canceló nada. No cambió de lugar, ni de fecha, ni de vestido. Mantuvo cada detalle como si se aferrara a la idea de que si no cambiaba nada, nada realmente habría cambiado. Como si la perfección pudiera imponerse por pura insistencia. No fui invitada, por supuesto. Pero tampoco esperaba estarlo. Me limité a ver desde lejos cómo las redes sociales se llenaban de imágenes, un salón decorado como de revista, una alfombra blanca, pétalos cayendo del techo como nieve artificial, sonrisas congeladas.
pero bastaba mirar con atención para ver que la sonrisa de Vanessa no llegaba a sus ojos. Las damas de honor eran solo 3. Y ninguna de las que la rodeaban parecía realmente conectada con ella. Como si estuvieran ahí cumpliendo un rol, como actrices de reparto en una obra que ya no creían. Incluso en la foto grupal, parecía que cada quien miraba hacia una dirección distinta. Y luego vino el detalle que nadie esperaba. Carla me llamó el día después. ¿Viste el vídeo del brindis? ¿Qué vídeo? Te lo mando. Lo abrí con recelo. Era un clip grabado por un invitado, subido sin filtros. Vanessa y su ya esposo en el centro, copa en mano. Ella se preparaba para el típico discurso de la novia. Pero lo que dijo fue otra cosa. Y aunque esta boda ha sido hermosa, dijo, no puedo negar que hubo momentos oscuros en el camino. Gente que debería haber estado aquí y no quiso estar. Gente que me apuñaló por la espalda, que arruinó el sueño más importante de mi vida. La sala quedó en silencio incómodo. Algunos incluso rieron, pensando que era una broma. Pero su expresión lo dejaba claro, no lo era. No diré nombres, porque no necesitan más protagonismo del que ya buscaron. Pero sepan esto, la envidia no apaga la luz de nadie. Solo revela la oscuridad propia. Hubo un aplauso tibio. Incómodo. Como una tos mal disimulada en medio de un sermón. Apagué el vídeo. Y en lugar de enfadarme, me dio tristeza. Vanessa no entendía que no todo gira alrededor de una boda. Que la vida no se trata de tener público, sino vínculos reales. Que no puedes convertir a los demás en accesorios de tu historia, y luego llamarlos traidores cuando no encajan en tu escenografía. Pasaron los meses. Volvimos a la rutina. Vanessa se tomó su luna de miel y regresó, distinta. Más callada, más gris. Ya no organizaba almuerzos. No hablaba de cenas, flores, decoraciones. Y aunque nadie le hacía el vacío, tampoco la seguían como antes. Había perdido su papel de protagonista adorada. Una tarde, me cruzó en la cocina de la oficina. Me miró. Dudó. Luego murmuró. Supongo que no supe manejar las cosas. No pedí una disculpa completa. Ni siquiera la esperaba. Solo sentí. Espero que estés bien, le dije. Y me fui. Con el corazón tranquilo. No todas las historias tienen finales espectaculares. A veces, el cierre es sutil. Silencioso. Una conversación que no se da. Un te perdono implícito. Un capítulo que simplemente se cierra. Y así fue con Vanessa. No volvió a ser mi amiga. Y yo no volví a ser su opción de repuesto. Pero fui algo más importante, fui leal a mí misma. Y eso, después de todo, es lo único que realmente cuenta.